Las parábolas de Jesús transmiten mensajes poderosos sobre el amor, la misericordia, la justicia y la importancia del reino de Dios en la vida de las personas. A través de estas parábolas, Jesús transmitió enseñanzas sobre el reino de Dios, el amor, la compasión, la justicia y la salvación. Cada una de las siguientes 20 parábolas tiene un mensaje único. Parábola del sembrador, Mateo 13, 1 al 23. Aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a 100, otro a 60, y otro a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Ahora, para explicar la parábola del sembrador, Jesús la utiliza para ilustrar cómo diferentes personas responden a la palabra de Dios. La semilla representa la palabra, y los diferentes tipos de suelo representan los diferentes corazones de las personas que la reciben. El camino representa a aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden, y Satanás viene y la quita de sus corazones. Los pedregales representan a aquellos que escuchan la palabra y la reciben con alegría, pero cuando vienen las dificultades o la persecución, abandonan su fe rápidamente. Entre espinos, representa a aquellos cuyos corazones están preocupados por las cosas de este mundo, como las riquezas y las preocupaciones terrenales, impidiendo que la palabra de Dios dé fruto en sus vidas. La buena tierra, representa a aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la aplican en sus vidas, dando fruto en abundancia. La lección principal de esta parábola es que la receptividad a la palabra de Dios depende del estado del corazón de cada individuo. Aquellos que están dispuestos a escuchar, entender y aplicar la palabra en sus vidas recibirán bendiciones y producirán frutos espirituales.
La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24 al 30. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola del trigo y la cizaña ilustra la coexistencia del bien y del mal en el mundo hasta el día del juicio final. El hombre que siembra el trigo representa a Jesús, mientras que el enemigo que siembra la cizaña representa al diablo. La cizaña se refiere a las personas malvadas o a aquellos que actúan en contra de los propósitos de Dios. La enseñanza principal de esta parábola es que Dios permite que el bien y el mal coexistan en el mundo por un tiempo, pero al final, habrá un juicio final donde los justos serán separados de los malvados. Hasta entonces, es importante que los seguidores de Jesús sean pacientes y perseverantes, confiando en que Dios finalmente hará justicia y separará el trigo, los justos, de la cizaña, los malvados. Parábola de la mostaza, Mateo 13:31 al 32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola de la mostaza compara el crecimiento del reino de los cielos con el crecimiento de una semilla de mostaza. Jesús utiliza esta parábola para enseñar acerca del crecimiento sorprendente y aparentemente desproporcionado del reino de Dios. Aunque la semilla de mostaza es una de las más pequeñas, cuando se siembra y crece, se convierte en un arbusto grande, incluso en un árbol en algunas variedades, proporcionando refugio para las aves del cielo. La enseñanza principal de esta parábola es que, aunque el comienzo del reino de Dios puede parecer pequeño o insignificante, eventualmente crecerá y se extenderá de manera sorprendente, abarcando y proporcionando refugio para muchas personas. Esta parábola enfatiza la naturaleza expansiva y poderosa del reino de Dios, que se desarrolla gradualmente pero eventualmente tendrá un impacto significativo en el mundo. Parábola de la levadura, Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta breve parábola de la levadura compara el reino de los cielos con la acción de la levadura en la masa de harina. La levadura era un ingrediente comúnmente utilizado en la época para hacer pan. Una pequeña cantidad de levadura podía fermentar y hacer crecer una gran cantidad de masa. En esta parábola, Jesús compara el impacto del reino de los cielos en el mundo con la acción de la levadura en la harina. Aunque la levadura es pequeña y aparentemente insignificante en comparación con la cantidad de harina, su influencia es poderosa y transformadora. De manera similar, el reino de los cielos, aunque puede parecer pequeño y modesto al principio, eventualmente ejercerá una influencia profunda y extensa en el mundo, transformando la vida de las personas y la sociedad en su conjunto. La lección principal de esta parábola es que el reino de Dios tiene un poder intrínseco para transformar y cambiar el mundo, incluso si su comienzo es modesto y aparentemente insignificante. La presencia del reino de Dios en la tierra, representada por la levadura en la masa, tiene un impacto que trasciende su tamaño inicial, extendiéndose y transformando todo a su alrededor. Parábola del tesoro,
13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta breve parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Un hombre descubre este tesoro, y de inmediato, se llena de alegría. Para asegurarse de obtener el tesoro, vende todas sus posesiones y compra el campo donde se encuentra el tesoro. La enseñanza principal de esta parábola es la extraordinaria valía y el valor del reino de los cielos. El hombre que encuentra el tesoro está dispuesto a renunciar a todo lo que tiene para obtenerlo, lo cual ilustra la incomparable importancia y el gozo que trae el reino de Dios a aquellos que lo encuentran. Esta parábola enfatiza la idea de que el reino de Dios es tan valioso que vale la pena renunciar a todo lo demás para obtenerlo. Nos recuerda que la búsqueda y la aceptación del reino de Dios deben ser nuestras prioridades más elevadas, ya que supera cualquier otra posesión terrenal. Parábola de la perla de gran precio, 13:45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una perla de gran valor. Un mercader de perlas encuentra una perla de gran precio y, reconociendo su inmenso valor, vende todo lo que tiene para comprarla. La enseñanza principal de esta parábola es similar a la de la parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es de un valor incalculable y debe ser la prioridad máxima en la vida de una persona. El mercader de perlas reconoce el valor supremo de la perla y está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene para obtenerla. Del mismo modo, aquellos que encuentran el reino de Dios y comprenden su valor supremo están dispuestos a renunciar a todo lo demás para seguir a Dios y participar en su reino. Esta parábola nos insta a valorar el reino de Dios por encima de todas las demás posesiones y a estar dispuestos a pagar cualquier precio para obtenerlo. Parábola de la red, Mateo 13:47 al 50. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será en el fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una red que es lanzada al mar y recoge peces de todas las clases. Después de llenarse, la red es arrastrada a la orilla, y los pescadores separan los peces buenos de los malos. La explicación de esta parábola es similar a la de la parábola del trigo y la cizaña. La red que recoge peces de todas las clases representa la proclamación del Evangelio y la extensión del reino de Dios en el mundo. Al final de los tiempos, cuando se complete esta labor de recolección, vendrá el juicio. Así como los pescadores separan los peces buenos de los malos, los ángeles de Dios separarán a los justos de los malvados. Los buenos serán recibidos en el reino de Dios, mientras que los malos serán arrojados al horno de fuego, que simboliza el juicio y la condenación eterna. Esta parábola nos recuerda que al final de los tiempos, habrá una separación definitiva entre los justos y los malvados, y cada uno recibirá su recompensa o castigo según sus acciones y su relación con Dios. Parábola del siervo despiadado, Mateo 18:21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, y que se pagase la deuda.
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Esta parábola comienza con Pedro preguntándole a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que le ha ofendido, sugiriendo incluso un número como 7 veces. Jesús responde que no solo debe perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, enfatizando la importancia del perdón. Luego, Jesús cuenta la parábola del siervo despiadado para ilustrar la importancia del perdón. En la parábola, un siervo debe una enorme cantidad de dinero a su rey, pero cuando no puede pagar, el rey, compadecido, le perdona la deuda por completo. Sin embargo, este mismo siervo, después de ser perdonado, se encuentra con otro siervo que le debe una cantidad mucho menor y lo trata con crueldad exigiéndole el pago inmediato. A pesar de las súplicas de su compañero, el siervo despiadado lo arroja a la cárcel. Cuando el rey se entera de esto, se enfurece y llama al siervo despiadado para recordarle la misericordia que había recibido y cómo no mostró compasión a su prójimo. Finalmente, el rey lo entrega a los verdugos hasta que pague toda su deuda. La lección principal de esta parábola es que Dios espera que sus seguidores perdonen a los demás, así como Él los ha perdonado a ellos. Aquellos que han experimentado la misericordia de Dios deben ser misericordiosos con los demás. El perdón no es solo una sugerencia, sino una parte vital del reino de Dios. Aquellos que se niegan a perdonar a otros pueden enfrentar la justicia divina. Parábola del buen samaritano, 10:25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo.
Esta parábola comienza con un experto en la ley preguntando a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús le responde citando dos mandamientos principales: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. El experto en la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le pregunta quién es su prójimo. En respuesta, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. En la historia, un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Tanto un sacerdote como un levita, al verlo, pasan de largo sin prestar ayuda. Sin embargo, un samaritano, un hombre de un grupo étnico y religioso diferente, se compadece del herido, lo cuida y lo lleva a un mesón para que reciba atención médica. Además, el samaritano cubre los gastos y promete pagar cualquier costo adicional al regresar. Al final de la parábola, Jesús pregunta al experto en la ley quién fue el prójimo del hombre herido. El experto responde que fue el samaritano, quien mostró misericordia. Jesús concluye instruyendo al experto a ir y hacer lo mismo. La enseñanza principal de esta parábola es que el prójimo no es solo aquellos que son similares a nosotros en religión, cultura o estatus social, sino cualquier persona necesitada que encontramos en nuestro camino. Jesús nos llama a mostrar compasión y amor práctico hacia todos, independientemente de quienes sean, así como lo hizo el buen samaritano. Parábola del amigo importuno, Lucas 11, 5-13. También les dijo: quien de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En esta parábola, Jesús presenta la historia de un hombre que va a su amigo en la medianoche para pedir prestados 3 panes, ya que ha llegado un visitante inesperado y no tiene nada que ofrecerle. Aunque el amigo inicialmente se niega debido a la hora y la incomodidad de levantarse, finalmente cede debido a la insistencia y persistencia del hombre. Jesús utiliza esta parábola para enseñar sobre la oración y la importancia de la persistencia en la búsqueda de Dios. Así como el amigo finalmente cede y da lo que se le pide debido a la importunidad del hombre, Dios también escucha y responde a nuestras oraciones cuando las hacemos con persistencia y fe. En el versículo 9, Jesús exhorta a sus seguidores a pedir, buscar y llamar, prometiendo que recibirán, hallarán y se les abrirá. Luego, en los versículos 11 al 13, Jesús compara la disposición de los padres terrenales a dar cosas buenas a sus hijos con la disposición del Padre Celestial a dar el Espíritu Santo a aquellos que lo piden. La lección principal de esta parábola es que debemos perseverar en la oración, confiando en la bondad y la disposición de Dios para escuchar y responder a nuestras peticiones. Dios es nuestro Padre amoroso que está dispuesto a dar buenas dádivas a aquellos que le piden, especialmente el don del Espíritu Santo, que nos fortalece y guía en nuestra vida espiritual. Parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14. También dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. En esta parábola, Jesús presenta a 2 hombres que suben al templo para orar, un fariseo y un publicano. El fariseo, alabándose a sí mismo y comparándose favorablemente con los demás, ofrece una oración de autojustificación, enumerando sus acciones supuestamente rectas y su observancia de la ley religiosa. Mientras tanto, el publicano, consciente de su propia pecaminosidad y lejos de presumir, se humilla delante de Dios y pide misericordia por ser pecador. Jesús concluye la parábola declarando que el publicano, a pesar de su pecado, fue justificado ante Dios debido a su actitud de humildad y arrepentimiento, mientras que el fariseo, debido a su actitud de autosuficiencia y orgullo, no fue aceptado por Dios. La lección principal de esta parábola es que Dios valora la humildad y la sinceridad en el corazón de las personas. Aquellos que se enaltecen a sí mismos y confían en su propia justicia pueden perder de vista su necesidad de la gracia y el perdón de Dios. En contraste, aquellos que reconocen su pecado y se humillan delante de Dios, buscando su misericordia, son exaltados por Dios. Esta parábola nos enseña sobre la importancia de la humildad y el arrepentimiento en nuestra relación con Dios y con los demás. Parábola del rico insensato, Lucas 12:16 al 21. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. En esta parábola, Jesús habla sobre un hombre rico cuya tierra había producido mucho. En lugar de compartir sus riquezas o usarlas para ayudar a los necesitados, el hombre decide construir graneros más grandes para almacenar su cosecha y disfrutar de sus bienes durante muchos años. Sin embargo, Dios le reprocha llamándolo necio, ya que esa misma noche le será requerida su alma, y todo lo que ha acumulado quedará atrás. Jesús concluye la parábola con la lección de que aquellos que acumulan tesoros para sí mismos y no son ricos ante Dios son insensatos. Esta parábola nos enseña sobre la naturaleza efímera de las riquezas materiales y nos exhorta a buscar una riqueza que trascienda esta vida terrenal. En lugar de centrarnos en la acumulación de bienes materiales para nuestro propio beneficio, debemos buscar ser ricos ante Dios, lo cual implica vivir de acuerdo con sus enseñanzas y dedicarnos a acciones de amor, justicia y generosidad hacia los demás. Ser ricos ante Dios implica tener una relación íntima con Él y vivir de manera que refleje su amor y su voluntad en nuestras vidas. Parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Pero saliendo su padre, comenzó a rogarle. Entonces respondiendo él, dijo a su padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. La parábola del hijo pródigo relata la historia de un padre y sus dos hijos. El hijo menor, impulsado por el deseo de independencia y aventura, le pide a su padre su parte de la herencia y se va a una tierra lejana, donde derrocha su fortuna en una vida desenfrenada. Sin embargo, cuando una hambruna golpea la tierra, el hijo se encuentra en la miseria y decide regresar a casa, reconociendo su error y deseando ser tratado como uno de los jornaleros de su padre. Al verlo regresar, el padre, lleno de compasión, corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. Ante la confesión de su hijo, el padre ordena celebrar una fiesta en su honor, lo viste con ropas nuevas y le da la bienvenida con alegría. Esto contrasta con la reacción del hijo mayor, que se siente agraviado por la bienvenida que recibe su hermano y se niega a unirse a la celebración. La parábola enseña sobre el amor incondicional y la misericordia del Padre Celestial, que espera pacientemente el regreso de aquellos que se han alejado de Él y los recibe con los brazos abiertos cuando se arrepienten. También nos advierte sobre el peligro de la envidia y la falta de perdón, representados por la actitud del hijo mayor. En última instancia, la parábola resalta la importancia de la reconciliación y el perdón en las relaciones familiares y en nuestra relación con Dios. Parábola del administrador astuto, Lucas 16, 1 al 13. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo, mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando sea quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente,
porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio del dinero injusto, para que cuando éste falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta parábola relata la historia de un mayordomo deshonesto que, al enterarse de que sería despedido, decide actuar con astucia para asegurar su futuro. Sabiendo que no podría trabajar en el campo ni mendigar, decide hacer una acción deshonesta para ganar favor con los deudores de su amo. Reduzca las deudas de algunos de los deudores, ganando así su favor, con la esperanza de que lo reciban en sus casas una vez que haya perdido su puesto. Aunque el amo descubre las acciones deshonestas del mayordomo, en lugar de castigarlo, el amo elogia su astucia. Esto no significa que el amo apruebe la deshonestidad del mayordomo, sino que reconoce la habilidad del mayordomo para asegurar su futuro terrenal a expensas del amo. Jesús concluye la parábola enseñando que los hijos de este mundo son más astutos en el manejo de los asuntos mundanos que los hijos de la luz. También destaca la importancia de ser fieles y justos, tanto en asuntos materiales como espirituales, y advierte sobre la imposibilidad de servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta parábola nos enseña sobre la importancia de la sabiduría y la fidelidad en la administración de nuestras posesiones terrenales, así como la necesidad de priorizar nuestra relación con Dios sobre cualquier cosa material. Parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Esta parábola cuenta la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico vivía lujosamente, mientras que Lázaro estaba cubierto de llagas y mendigaba a las puertas de su casa. Después de la muerte, Lázaro es llevado al seno de Abraham por los ángeles, mientras que el hombre rico es llevado al Hades, donde sufre tormento. Desde allí, el hombre rico ve a Lázaro junto a Abraham y le pide que le alivie su sufrimiento, pero Abraham le explica que hay un abismo entre ellos y que no pueden cruzarlo. El hombre rico entonces pide a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos para que no terminen en el mismo lugar de tormento.
Sin embargo, Abraham le responde que ya tienen a Moisés y a los profetas, y si no los escuchan, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Esta parábola enseña varias lecciones importantes. Muestra la realidad de la vida después de la muerte, donde las decisiones tomadas en la vida terrenal tienen consecuencias eternas. También destaca la importancia de la compasión y la ayuda a los necesitados, así como la necesidad de escuchar y obedecer la palabra de Dios mientras estamos vivos. Además, advierte sobre el peligro de vivir una vida de egoísmo y materialismo, ignorando las necesidades de los demás. Parábola de los obreros de la viña, Mateo 21 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parábola relata la historia de un hombre que, por la mañana temprano, sale a contratar obreros para trabajar en su viña y acuerda con ellos pagarles un denario por su trabajo. A lo largo del día, contrata a más obreros en diferentes momentos, prometiendo pagarles lo que sea justo. Incluso cerca de la hora undécima, contrata a otros obreros. Cuando llega la hora de pagar, el dueño de la viña instruye a su mayordomo a pagarles a los obreros, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Sorprendentemente, a todos se les paga un denario, incluso a aquellos que trabajaron solo una hora. Los primeros obreros se quejan de la igualdad en el pago, considerando injusto que aquellos que trabajaron menos reciban la misma paga que ellos. Sin embargo, el dueño de la viña les recuerda que no hicieron ningún acuerdo diferente y que él tiene el derecho de ser generoso con su dinero. Además, destaca que no deberían tener envidia de su bondad para con los demás. Esta parábola ilustra la generosidad y la justicia de Dios, quien, en su soberanía, decide recompensar a cada uno según su propio criterio. También advierte sobre la actitud de envidia y comparación que puede surgir entre las personas, recordándonos que debemos estar contentos con lo que recibimos y confiar en la justicia y bondad de Dios. Parábola de los dos hijos, Mateo 21 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En esta parábola, un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió primero al primero y le pidió que fuera a trabajar en su viña. Al principio, el hijo se negó, pero más tarde se arrepintió y fue. Luego, el padre se dirigió al segundo hijo y le hizo la misma solicitud. Este hijo inicialmente dijo que iría, pero luego no lo hizo. Luego, Jesús pregunta a sus oyentes cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre. Reconociendo que fue el primero, Jesús señala que, a pesar de su inicial negativa, se arrepintió y obedeció finalmente. En contraste, el segundo hijo, aunque inicialmente prometió obedecer, no lo hizo. Jesús utiliza esta parábola para ilustrar el comportamiento de 2 tipos de personas en relación con la voluntad de Dios. Los publicanos y las prostitutas, que inicialmente pueden haber rechazado el mensaje de Dios, finalmente se arrepienten y lo aceptan, mientras que aquellos que inicialmente parecen obedientes, como los líderes religiosos de ese tiempo, no lo hacen. La parábola resalta la importancia del arrepentimiento genuino y la obediencia a la voluntad de Dios, incluso si inicialmente nos hemos negado. También advierte sobre la hipocresía de aparentar obediencia sin seguir realmente los mandamientos de Dios. En resumen, la parábola nos llama a la sinceridad y la humildad en nuestra relación con Dios, destacando la importancia del arrepentimiento y la obediencia genuina. Parábola de los invitados a la fiesta de bodas, Mateo 22, 1 al 14. Jesús, respondiendo, volvió a hablarles en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Luego dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un rey que celebra la boda de su hijo. El rey envía a sus siervos para invitar a los convidados, pero estos rechazan la invitación, ocupados con sus propias preocupaciones y asuntos. Algunos incluso tratan violentamente a los siervos del rey. Enfurecido por el desprecio hacia su invitación, el rey castiga a los asesinos y quema su ciudad. Ante la negativa de los convidados originales, el rey instruye a sus siervos a invitar a todos los que encuentren, buenos y malos, llenando así la fiesta de bodas. Sin embargo, el rey nota a un hombre que no está vestido adecuadamente para la ocasión. Al ser cuestionado, el hombre queda sin respuesta y es echado fuera de la fiesta, donde hay llanto y lamento. Esta parábola enseña varias lecciones importantes.
Primero, muestra que el rechazo del mensaje del reino de los cielos tiene consecuencias graves. Segundo, demuestra la generosidad del rey al invitar a todos, tanto buenos como malos, a participar en la fiesta. Por último, enfatiza la importancia de estar preparados y vestidos adecuadamente para la venida del reino de los cielos, simbolizando la necesidad de estar espiritualmente preparados para la vida eterna. La parábola de los invitados a la fiesta de bodas nos llama a responder al llamado del reino de los cielos con humildad, aceptación y preparación, recordándonos que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Parábola de los talentos, Mateo 25:14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al hacer un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola, un hombre que va a hacer un viaje entrega diferentes cantidades de dinero, o talentos, a 3 de sus siervos, según su habilidad, 5 talentos al primero, 2 al segundo, y 1 al tercero. Los primeros 2 siervos invierten y multiplican sus talentos, mientras que el tercero simplemente entierra su talento por miedo. Cuando el Señor regresa, los primeros 2 siervos presentan el dinero que han ganado, y el Señor los elogia y los recompensa, prometiéndoles responsabilidades mayores y alegría en su servicio. Sin embargo, el tercer siervo presenta solo el talento original, sin ningún rendimiento adicional. El Señor lo reprende por su inacción y falta de iniciativa, y le quita su talento para dárselo al siervo que había recibido más. Esta parábola ilustra la importancia de ser fiel y diligente en el uso de los dones y recursos que Dios nos ha dado. Muestra que Dios espera que usemos nuestras habilidades y recursos para su gloria y que estemos dispuestos a asumir riesgos y trabajar arduamente en su servicio. Además, nos advierte sobre los peligros de la pasividad y el miedo que pueden impedirnos cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha dotado. En última instancia, nos recuerda que seremos responsables ante Dios por cómo utilizamos lo que nos ha confiado, y que aquellos que son fieles serán recompensados, mientras que los negligentes enfrentarán consecuencias severas. Parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola describe a 10 vírgenes que salen a recibir al esposo en una boda, cada una llevando una lámpara para iluminar el camino. 5 de ellas son prudentes y llevan aceite adicional para sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y no llevan aceite de repuesto. Mientras esperan al esposo, todas se quedan dormidas. A medianoche, se anuncia que el esposo está llegando. Las vírgenes insensatas se dan cuenta de que sus lámparas se están apagando y le piden aceite a las prudentes. Pero las prudentes les dicen que no hay suficiente para todas, así que las insensatas salen a comprar aceite. Mientras están fuera, llega el esposo y las vírgenes prudentes entran a la boda con él, y la puerta se cierra. Cuando las insensatas regresan y piden entrar, el esposo les dice que no las conoce. Esta parábola enseña la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo. Las lámparas representan la fe y la vida cristiana, y el aceite extra simboliza la preparación espiritual. Aquellos que están preparados y vigilantes serán bienvenidos en el reino de los cielos, mientras que aquellos que están desprevenidos serán excluidos. La advertencia final de Jesús es que debemos estar siempre preparados, ya que no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.